Buenas tardes, hermanos. En esta oportunidad, juntos, vamos a reflexionar en Mateo 19:16, que nos narra la historia del joven rico. La historia comienza cuando vino uno y se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dice: ¿Cuáles? Y Jesús le dice: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. El joven se fue triste porque no quería perder sus posesiones. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: De cierto os digo, que con dificultad un rico se salvará. ¿Y qué es más fácil, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Sus discípulos se asombraron en gran manera, diciéndole: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le dice: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces Pedro le dice: He aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice: En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido se sentarán en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquellos que hayan dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermanos, en Marcos 6:17 nos narra diferente la historia del joven rico. Dice que Jesús, saliendo para seguir su camino, vino uno corriendo y se arrodilló ante él, preguntándole: Maestro bueno, ¿qué bien haré para conseguir la vida eterna? Ahí Jesús le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno Dios, sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no defraudes, no matarás, y honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, si vemos en Mateo 19 no nos dice la palabra no defraudes, pero sí la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Marcos 10 no nos dice la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo, pero sí la palabra no defraudes. Como ven, hermanos, la diferencia en que narran la historia del joven rico en estos dos evangelios de Mateo y Marcos. Si leemos más, vamos a notar más diferencias, vamos a comparar más y veremos de cómo se están narrando estos dos evangelios la historia del joven rico. Dice de que el joven le responde diciendo: Maestro, todo esto lo guardó desde mi juventud. Y entonces Jesús, mirándole, le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y dice que el joven se fue muy triste porque no quería perder sus posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, les dijo a sus discípulos: Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiéndoles, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién más podrá ser salvo? Entonces Jesús les dice: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le responde y le dice: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, y que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casa, su hermano, sus hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros.
Hermanos, conforme vamos leyendo vemos la diferencia en que narran la historia del joven rico. Pero en Lucas 18:18 nos va a narrar aún más diferente que en el de Mateo 19 y Marcos 10. En Lucas nos cuenta, dice que un hombre principal le preguntó a Jesús, diciendo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Hermanos, acá encontré otra diferencia. Nos dice de que en Mateo, en, en Lucas 18:18 ya no nos dice vino uno, como nos menciona en Mateo 19, o se arrodilló ante él, como nos dice en Marcos 10. Pero en Lucas ya no nos dice ninguno de esos, sino que un hombre principal le preguntó a Jesús. Y esto nos da a entender de que el joven era líder o jefe de algo. Como vemos, hermanos, la historia del joven rico es narrada diferente en estos tres evangelios en Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18. Si seguimos leyendo, más abajo vamos a notar más diferencias de esta historia. En Lucas 18:19 dice que Jesús le dice al joven: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, y honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, si vemos en Mateo 19 no nos dice la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Marcos 10 dice la palabra no defraudes. Pero en Lucas no aparece ninguna de las dos frases. Si seguimos leyendo, el joven le responde diciendo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y oyendo esto, Jesús le dijo aún: te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Y entonces el joven, oyendo esto, se puso muy triste. Y triste porque era muy rico. Como ven, hermanos, estamos notando otra diferencia. En Mateo y Marcos nos indica que el joven era rico, pero en Lucas nos dice que era muy rico. En ninguno de estos tres evangelios se califica a este joven como rico. Tal vez se lo ha llamado así porque luego que el joven se fue, Jesús les dijo a sus discípulos que con dificultad un rico se salvará. Pero este joven no era rico, sino muy rico, como lo indica Lucas 18:23, en razón que tenía muchas posesiones, como lo registra en Mateo 19:22 y Marcos 10:22. Hermanos, en lo que sí vemos es que el joven buscó a Jesús, no que Jesús lo buscó y encontró, no, sino que el joven buscó a Jesús, lo encontró y conversó con él. Hermanos, si vemos en otros sitios bíblicos, nos damos cuenta de que de todos los casos que Cristo enfrentó en los evangelios, en los casos que Jesús enfrentó con personas que se le acercaron, el joven es el único que se alejó sin ninguna esperanza, sin ningún consuelo, triste, amargado y probablemente con rencor a Cristo. Hermanos, este joven tenía tres características. En Mateo 19:22 dice que era rico. En Mateo 19:20 dice que era joven. En Lucas 18:18 dice que era líder, un principal o un jefe de algo. Estas son las cosas que la Biblia nos cuenta de su personalidad. Hermanos, recuerden que cuando Jesús se acerca a este joven y le dice pasos necesarios para recibir la vida eterna, vemos en Mateo 19:6 dice que el joven le preguntó: ¿qué bien haré para conseguir la vida eterna? Vemos en primer lugar que el primer paso para entrar al reino de Dios es buscar la vida eterna. Este joven rico demostró que él creía que había una vida después de esta vida. Él sabía que en la vida no le era todo. Él estaba buscando la vida eterna. E hizo exactamente lo que cualquier persona tiene que hacer, que es buscar la vida eterna. Si quieres saber dónde está la vida eterna, lo único que tienes que hacer es buscar. Y la pregunta es: ¿dónde estás buscando? Hermanos, dice que el joven al irse se fue triste, muy triste y afligido, ya que dejar todo lo que tienes es muy difícil para un rico. No para un rico, sino para cualquier persona. En el sitio bíblico de Mateo 19:24 nos dice: otra vez os digo,
que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no cualquiera dejaría todo lo que tienes y dárselo a los pobres, o dejar todo lo que tienes, tu familia, todo, a cambio de la vida eterna. Pero Dios nos dio un mensaje que lo podemos encontrar en Mateo 19:29, que ya lo hemos leído, que nos dice: y cualquiera persona que haya dejado padre, casas, o hermanos, o hermanas, madre, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 6:24 y Lucas 16:13 nos dice que es imposible servir a Dios y a las riquezas. Se ama uno al otro, pero no a los dos. El joven de esta historia se fue triste, muy triste y afligido. Quiera Dios que no, siguiendo el ejemplo de este joven, vayamos a Jesús y lo sigamos por siempre. Hermanos, a pesar que haya caídas y caídas, sigamos levantándonos cada vez más fuertes y seguir leyendo la palabra de Dios, para así aumentar más nuestra fe y mantenernos firmes y dejar de dudar en Dios, porque va a haber momentos en donde dudaremos de Él, de su existencia. Y por eso, para finalizar, les voy a decir un versículo que está en Apocalipsis 2:10, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Espero que esta historia del joven rico les sirva de reflexión para cada uno de ustedes y que siempre tengan esta reflexión en claro, y que Dios los bendiga. Gracias.